¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa de la política con P mayúscula. Bienvenidos a Noche sin Tregua. Como siempre, aquí desde Vino Mundo. Pensemos en voz alta. Si algo ha tenido de dificultad este gobierno, es para mostrar su transparencia en la comunicación. Si ha tenido problemas este gobierno, es para articular comunicación, mensaje entre los diferentes actores del gabinete. Si algún problema ha tenido este gobierno, y me refiero a la administración Solís Rivera, es en su relación con los medios de comunicación. Hoy, con 3 distinguidos diputados, analizaremos el tema. Ya regresamos. Para el programa que les planteé en la introducción, invité a 3 actores políticos que están hoy en día vigentes y con mucha fuerza. Ellos 3 son Víctor Hugo Morales Zapata, diputado del Partido Acción Ciudadana. Tenemos a don Rolando González Ulloa, diputado del Partido Liberación Nacional, y a Fabricio Alvarado Muñoz, diputado del Partido Restauración Nacional. A los 3, bienvenidos a Noche sin Tregua. Muchas gracias por aceptar la invitación. Quisiera, antes de que arrancáramos, que brindáramos por Costa Rica, por sus familias y por la presencia de ustedes y los televidentes. Salud. Ya estamos regresando. Mucho esfuerzo como para desperdiciarlo en cosas tontas o hacer alguna mala inversión. Entonces sí, me di cuenta de lo importante que era el hecho de ahorrar, de esa misma planeación económica. Entonces no solo la parte deportiva, sino también es un estilo de vida, ¿verdad? Vino Mundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vino Mundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vino Mundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Recuerde que antes de construir o remodelar, debe solicitar la disponibilidad de agua y los derechos del nuevo servicio en las oficinas de AIA. De lo contrario, usted está incurriendo en una conexión ilegal y se expone a multas y sanciones económicas y de cárcel. Usted no debe pagar a ningún funcionario público o personas ajenas a la institución. Denuncie estas situaciones de forma confidencial a la línea 229-60762. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. El agua es vida, cuidémosla. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Acelerar innecesariamente desperdicia combustible y reduce la vida útil del motor. Una actitud responsable al conducir da más seguridad y ahorra combustible. Conducir eficientemente es un acto de conciencia. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. Don Rolando, usted ha sido, junto con Fabricio,
dos fuertes opositores o defensores del derecho a la información y el derecho a la expresión. ¿Han sentido realmente que el gobierno ha articulado en razón de no permitir la información, de no permitir la libertad de expresión, o son cosas que se dan dentro del marco de las falencias de un gobierno novato? Me parece que es una mezcla de ambas cosas. En primer lugar, hay una seguidilla de acontecimientos, y en segundo lugar ha habido una falta de determinación gubernamental y del PAC para enfrentar esa seguidilla de acontecimientos. Les cito 3 hechos concretos. Uno, el directorio legislativo dominado por el PAC toma un acuerdo para limitar el acceso a la información y consolidar a la dirección ejecutiva como un intermediario, como un filtro. Se lo objeto, lo recurro internamente, lo mantienen, lo denuncio públicamente, lo mantienen. Y cuando la Sala Constitucional va a emitir la sentencia, 2 días antes, lo derogan. Sabían que no tenían razón. ¿Por qué la tosudez? Segundo, Casa Presidencial, 19 de enero, le solicito la lista de visitantes. Me la niegan. Insisto públicamente, me la niegan. La Sala Constitucional anunció hace 2 semanas que el recurso había sido acogido y las listas no salen hasta que la Sala no lo ordena taxativamente. ¿Por qué la reticencia? Y tercero, es menos gravoso pero más significativo. He tenido que presentar más de 10 recursos de amparo para obtener información que uno diría de poca monta en relación con viajes, en relación con superávit institucionales. Si se toma cada uno de esos hechos, uno no les da importancia. Pero cuando los junta, ve una actitud, un estilo. Y no hay una autoridad superior que diga, esto se acabó. Es tan fácil como mandar una directriz a todas las instituciones diciendo lo que dice la Ley de Administración Pública. Si un costarricense o no, un habitante de este país y más un diputado, le pide información, y aquí no existe el secreto de Estado, ya hablaremos de eso, usted tiene que darle en el plazo de 10 días. Si requiere, pida más tiempo. ¿Y cuál es la premura de saber la lista? ¿Quién entra, quién sale de Casa Presidencial? El fondo de esa historia me entra la curiosidad. No, lo sabremos cuando me la den. Sí. Porque cuando yo la pido es a la luz de la controversia. Debe haber algo que le motive a usted. Sí, no, claro. No veo que ningún sí. diputado pidiendo esa lista. Hasta claro, ahora oigo yo eso. Y no solo la lista, sino qué es lo que pido. Eso nace a la luz de la controversia entre el Ministerio de la Presidencia y la Procuraduría. Y no me la dan y entonces yo entro en malicia. ¿Qué es lo que no quieren que vea? Lógicamente, con el mayor candor, yo no pedí las listas, pedí la certificación de las bitácoras manuscritas de las 24 horas de los 7 días a la semana del periodo que estaba estudiando. Si no me las han querido dar, si no han llegado a mis manos, cada día que pasa me pregunto más intensamente por qué no. Don Víctor, para ir intercalando, porque ahora le hemos hablado a don Fabricio. Don Rolando hace referencia a 2 hechos, hay otro tercero, que es el de la ministra de Justicia cuando no quería dar la información. ¿Hay alguna razón fuerte para ese juego o es, repito, falencias políticas, falta de habilidad, torpeza? ¿O es realmente un interés particular del gobierno manejar sus relaciones de esa forma? No, primero que todo yo creo que, bien decías en la presentación, tanto Fabricio como joven diputado, pero en su ejercicio profesional vinculado de manera directa al tema de la comunicación, como Rolando, demócrata reconocido, ¿verdad? Yo le reconozco su atributo y digo que qué dicha que existen personas como Rolando en el ejercicio de la función pública en el Parlamento y personas como Fabricio también.
Mire, yo tengo que hablar con la verdad en un programa como este y algo a lo que nunca voy a renunciar es a ser un libre pensador. Fui presidente de la Junta Directiva del Instituto de Fomento Cooperativo, estuve vinculado de alguna manera a una institución pública como es el Consejo Nacional de Cooperativas, y allí nos llegaban de diputados, miren que denos el acta tal, de tal caso y tal otro, y entonces siempre la controversia se da al interno. Al interno usted va a ver un comportamiento, no, que por qué hay que darlo, que por qué tal cosa y tal otra, y terminan dándose los acontecimientos. Cuando se resuelve darla, pues qué bien y no pasa nada. Y cuando no se resuelve, creo que se entra en el tema del por qué. Y ese creo que entonces es un error, o sea, no, creo que ese análisis suyo es un error. Sí, pero lo que estoy remitiendo es que ese es el comportamiento, digamos, mucho de que te lo encuentras, digamos, en ese comportamiento te lo encuentras en lo público, ¿verdad? Y lo público en el 2014 al 2018 es el gobierno de Guillermo Solís Rivera, ¿verdad? Lo público antes de eso será eso fue otra cosa y después no, de eso, no es una dirección superior. Y después de eso será otra cosa. Es un costo administrativo. Es de alguna manera cómo resuelven los colectivos en lo público el tema de la auscultación pública. Y yo quisiera ubicarme en términos de que eso, sea error, sea calculado, no debe ser. No debe ser porque eso daña la democracia. Y en ese sentido, yo acompaño a Rolando en términos de que cuál es el problema. Yo siempre me he inscrito en la tesis de piden las actas, denlas. Para eso es que uno en una sesión, Rolando, cuando uno está en un colectivo, antes de aprobar el acta anterior, uno dice, permítame, mire, yo es que en el párrafo tal, por cierto, nosotros las teníamos numerados, página tal, folio tal, mire, donde yo dije repartibles, agréguele una I porque era irrepartibles, ¿verdad? Que es una cosa muy distinta. Entonces, ahí yo quisiera decirte con mucha claridad, Rolando le asiste la razón. Y al lado de quien tenía que tomar la decisión hay o impericia o lo que sea, pero mientras no las dé, en la Asamblea mientras no las dé, discúlpame, mientras no las dé, es absolutamente válido entrar en sospecha. Pero en la Asamblea Legislativa, el otro caso que Rolando habla, Víctor, usted está ahí, al interno, digamos, ese es el escenario suyo. Sí, pero la dinámica legislativa, y a Rolando le consta, un diputado como yo no tengo por qué enterarme de las decisiones del directorio. En ese caso las ignoro y me llego a enterar en el propio plenario. También un error. No, eso es parte de la dinámica y me gusta la tendencia que está planteada porque sea error, sea impericia, sea mala fe, el tema ya deja de ser el tema particular y en el ámbito en que nos movemos nosotros como diputados tenemos la responsabilidad de tomar medidas para fortalecer la democracia y creo que ahí he escuchado a Rolando en algunas, especialmente ayer, que hiciste un recuento en el cual te cuento que yo también lo estoy haciendo, de cómo sociedades democráticas en América Latina están tratando de resolver ese cambio. El cambio que da de que esto cambió y ya la función pública de cara a la ciudadanía difícilmente se puede hacer a las espaldas. Los medios electrónicos, las comunicaciones hacen que la transparencia, además de un valor, sea un tema prácticamente cotidiano, operativo que hay que resolver. Fabricio, esos dos errores, que Víctor no quiere llamarlos así, que llama dinámica, también es dinámica en los sendos artículos que usted hace. Yo soy de ese 1 o 2% que lee artículos en los periódicos, uno que se llamaba La Casa de Cristal y la conspiración mediática, escribió usted, y había otro que me llamó la atención, el último, que dice propuesta del gobierno para radio y televisión, analizarse con sumo cuidado. Ese me llamó la atención porque sale exactamente publicado el 7 de abril, el día en que se levanta toda la roncha alrededor de eso. Me imagino que usted previamente lo había mandado y el periódico encontró muy oportuno, aparte, me refiero a La Nación, aparte de sacar la noticia en primera página, sustentarlo también con un análisis suyo desde la Asamblea Legislativa. Influyó el hecho también de la Semana Santa, que de alguna manera el medio, así lo supongo, no consideró estratégicamente bueno sacarlo en Semana Santa, no solamente el artículo, sino también el reportaje. Pero, a ver, yo quisiera sumar un poco a lo que el diputado don Rolando está mencionando acá, y es no solamente este tipo de errores, son errores a nivel general en temas de comunicación. En una época en la que las redes sociales tienen tanta importancia a nivel de comunicación, en la que las redes sociales significaron un acierto en la campaña de don Luis Guillermo Solís, en la campaña política previo a las elecciones,
Una vez entrando en el gobierno, más bien empiezan a cometerse desaciertos desde muy distintos flancos, los que ya mencionó don Rolando en la Asamblea Legislativa y en diferentes instancias de gobierno, pero también a nivel de publicaciones de redes sociales por parte de funcionarios de mandos medios, si pudiéramos llamarlo así, de encargada de prensa, encargados de prensa, malas decisiones en estrategias de comunicación. Lo que sucedió en el caso de la procuradora fue muy mal manejado a nivel de comunicación en el gobierno, dando 6 días sin dar una sola respuesta, guardando silencio. El silencio fue una pésima estrategia de parte del gobierno, exactamente. Hablemos también de otras cosas que se han dado a conocer, como por ejemplo la llamada que se hace desde Casa Presidencial a la directora de un nuevo medio de comunicación digital, en la que pues por lo menos el medio de comunicación lo llamó, El Mundo CR, lo llamó una emboscada, porque se le invita a tomar un café, pero al final no era tanto un café para conversar, sino para reclamarle una publicación. Cuando existen muchos instrumentos para trabajar la parte de la comunicación, existe el instrumento del derecho de respuesta. Si al gobierno o a cualquiera de nosotros no le parece o le parece incluso falsa una información, puede recurrir a un derecho de respuesta, pedir un derecho de respuesta. Cualquier ciudadano puede hacerlo con los medios de comunicación. Sumémosle 2 más, y los más recientes, las declaraciones de don Luis Guillermo Solís en cadena nacional, achacándole a la prensa una conspiración. De ahí es donde nace el primer artículo que usted menciona, una conspiración que yo no la veo por ningún lado, cuando más bien, y así lo mencioné en el artículo, el Partido Acción Ciudadana era el primero en levantarse a aplaudir a la prensa, cuando en su labor de control político denunciaba los hechos de los gobiernos anteriores. Pero en ese último elemento, uno podría imaginarse, Víctor, que el presidente hace primero esa conspiración que llama, y después sale bueno, no sé ni cómo llamarlo, esta ocurrencia de la que han llamado la ley Mordaza. Bueno, a lo mejor no hay articulación, pero pudiera ser que la gente vea una articulación en esos. Ese era lo otro que iba a mencionar. Luego sale esta ley donde imponen sanciones a los medios que publiquen 2 informaciones falsas en el lapso de 1 año, y entre las sanciones está decomisar los equipos o quitarle la frecuencia, cerrar los medios de comunicación. Entonces, todo eso son desaciertos, Claudio y compañeros, que definitivamente me hacen a mí pensar, bueno, podría ser una mezcla de las 2 cosas, como lo decía don Rolando, una actitud, pero también una falta de experiencia en estos temas que, pues definitivamente los lleva a cometer esos errores. Todos los presidentes se mueren por tener una muy buena relación cuando son candidatos con los medios de comunicación, o los mismos diputados cuando andan en vacas gordas. Pero de repente, cuando entran en situación de crisis, los medios de comunicación se vuelven sus enemigos número 1. ¿Habías visto vos, Rolando, tal cantidad de desaciertos en un gobierno en cuestiones mediáticas? ¿Qué recordés? No. He visto problemas de comunicación, de transmisión de hechos gubernamentales. El primer año de la administración Figueres Olsen. No había manera de que sintonizáramos. La presidenta Chinchilla fue muy criticada por su comunicación. A la presidenta Chinchilla le pasó de alguna manera, pero fueron acciones inadecuadas o inacciones. En este caso son acciones incorrectas, para calificarlas de una manera sutil. Tanto es así que hemos tenido que judicializar más de una docena de actos, y a mí hasta pesar me da, porque tengo que sentarme a hacer números. ¿Cuánto cuesta la tramitología hasta la sentencia en un recurso de amparo? Porque no me dieron una información trivial desde el punto de vista de la administración. Para mí puede ser muy importante en el gobierno de la austeridad y del cambio. Entonces, esto es un desaguisado. Yo no sé si está bien o está mal, son decisiones gubernamentales, no tener una persona a cargo del Ministerio de Comunicación. Sí, pero la administración Chinchilla tuvo 3 y ninguna funcionó, 1 por año. Porque el primer año no tuvo. ¿Vos estuviste en la administración? Pero ojo con esto. Eso no soluciona nada. No hay, pero tampoco hay ministro de la presidencia que comunique. Entonces, han expuesto al presidente de la República a que se compre de todos los burumbunes. Y eso desgasta al más pintado. Y le está ocurriendo al presidente en este momento. Veámoslo esta semana. Ha tenido que meterse él al redondel con el tema de lo que para mí no es ni una ocurrencia, ni una chambonada, ni un borrador. Es un atentado contra la libertad de prensa. ¿Y quién sale en última instancia? El presidente de la República. No puede ser.
Eso da una señal pésima, pero además le produce un desgaste en el ahorro del apoyo popular y el reconocimiento permanente. Entonces, algo como esto yo no lo había visto en los años que tengo de estar en política. Mucho esfuerzo como para desperdiciarlo en cosas tontas o hacer alguna mala inversión. Entonces me di cuenta de lo importante que era el hecho de ahorrar, de esa misma planeación económica. Entonces no solo la parte deportiva, sino también es un estilo de vida, ¿verdad? Respetar una señal es un acto de conciencia. Proporciona mayor seguridad en carretera. Conducir eficientemente es un acto de conciencia. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Recuerde que antes de construir o remodelar, debe solicitar la disponibilidad de agua y los derechos del nuevo servicio en las oficinas de AIA. De lo contrario, usted está incurriendo en una conexión ilegal y se expone a multas y sanciones económicas y de cárcel. Usted no debe pagar a ningún funcionario público o personas ajenas a la institución. Denuncie estas situaciones de forma confidencial a la línea 229-60762. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. El agua es vida, cuidémosla. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. Yo he tenido alguna discrepancia con Rolando en el manejo y atención de este tema, y es que, vamos a ver, yo soy el primero en indicar que efectivamente hay una serie de hechos atribuibles, digamos, que pueden llegar a convertirse en incorrectos en tanto se judicializan, pero que son hechos que mejor llamarles como tal, son producto de la dinámica. No solo de la dinámica, sino del no resolver adecuadamente elementos que hoy día pesan mucho más en la función de un gobierno que pudieran haber pesado hace 5 años. O hace 10 años. Mire, la comunicación hoy es tan maravillosamente fluida que no has terminado de estar en la reunión cuando ya los medios lo tienen en Facebook, en las redes. O sea, hoy día... Sí, es inmediatez. No, y además, discúlpame, si pones el Waze para ir de un lugar a otro y simplemente no desconectas, te llaman y te dicen, ¿puede atenderme? No, mire, es que estoy en tal lado. Qué raro, porque el Waze y la ubicación de teléfono me dice que usted está en tal otro lado. O sea, ese es un fenómeno que se está dando y así se está actuando. Entonces, probablemente hayan habido muchos errores en otros gobiernos y probablemente en este gobierno hay más errores o más situaciones, digamos, que se evidencian
y que pueden, digamos, estar puestas a la luz, ¿verdad? Y con una gran capacidad de reproducción comunicativa. Y yo prefiero ubicarme ahí. Yo me prefiero ubicar ahí porque conozco la madera, la ética, digamos, de quienes están gobernando, y cuando Luis Guillermo te dice a vos, como presidente, no conozco el texto, es que no lo conocen. Es que no lo conoce. Ahora, analicemos que si debía conocerlo. Un texto de ese peso. Sí, ese es el punto. De esa significancia. Eso es lo que el parece. El presidente nos diga que no lo conoce. Pues sí, mira, es que ese es el punto. Y yo prefiero decirlo con la verdad. ¿Dónde está el piloto? No. Bueno, es que es parte del tema. Resulta que hay conformaciones en este gobierno de un partido que también emerge dentro de un bipartidismo que levanta una bandera que ilusiona y que efectivamente gana con 1.300.000 votos un pedido de cambio, y sin duda alguna a la hora de posicionarse como gobierno paga un costo en la heterogeneidad de la conformación de sus ministerios, las contradicciones que hay entre unos y otros, entre los ministros. Yo, por ejemplo, estoy vinculado ahorita al Ministerio de Trabajo por razones de mi ámbito de trabajo con el sector de economía social solidaria, que por cierto, escuchaba ahora un comentario tuyo y te remito a Francia, en donde no solamente hay una ley de economía social solidaria, sino un ministro de economía social solidaria. Esto por una razón muy particular de la respuesta a los problemas de empleo, ¿verdad? Y de desempleo, pero eso es otro capítulo. Bueno, pues ahí yo tengo que decirte que mucho del esfuerzo que tengo que realizar allí es cómo congeniar la visión del jerarca y del segundo a bordo, que es el viceministro, que es el que tiene el recargo de economía social solidaria. Esa es una realidad que yo te puedo mostrar sin ningún problema. Pero a lo que quiero ir es a lo siguiente. Es un tema que la explicación tiene diversos orígenes y diversas respuestas. Una, efectivamente, una conformación muy heterogénea; otra es inexperiencia; otra relacionada con un modelo de gestión. Permíteme. ¿Una conformación heterogénea, ¿a qué te refieres? Me refiero, por ejemplo, a que, sí, claro, a que el PAC... Todos los gobiernos son heterogéneos. No, pero no es lo mismo ser heterogéneo con una escuela de 40 años de ser gobierno, en donde vos volvés a ver para atrás y decís, Rolando estuvo en el INDER, estuvo en el IDA, estuvo antes, digamos, en otra función, y entonces tenés un hombre como Rolando González con 50 y resto de años, ¿verdad? 60. Pero, ¿me entendés, Rolando? Y hay que decirlo con realidad, tenés una camada, ¿verdad? O sea, ustedes no tienen banca. No, se está conformando. ¿Y por qué no aceptarlo así? Se está conformando. Un compañero como Mariano Salas. Nombrar un viceministro de la presidencia, durar 6 meses para nombrar un viceministro de la presidencia, y al final salió de ahí mismo, de la oficina. Permíteme terminar haciendo la síntesis de lo que quiero plantear. Eso hay que reconocerlo con claridad, pero al final y al cabo, ciertamente, hay una dinámica, hay un modelo de gestión, y de alguna manera, discúlpenme, una intimidación. Nunca se ha sido gobierno. Y uno es humano, lo que hay ahí son personas. Qué torta, pero mire, son personas. Mire, yo las 2 primeras semanas que estuve en el Parlamento, yo me eché para atrás y escuchaba a Rolando. Y empezaba a ver que era una, pero no se puede echar para atrás, una moción de orden, Rolando, o sea, a pesar del reglamento, que era una moción de orden, cómo es que se interrumpía una palabra. Yo tuve que pasar esa escuela, y la pasé rápido, por dicha, digamos, pero la tuve que pasar. Tengo que reconocer. Es más, me levanté tímidamente y me iba caminando como quien no quería que lo vieran, y le preguntaba a un asesor allá, mira, ¿cómo es que hago para participar en medio de eso si el tema es tal y yo quiero hablar de tal cosa? Y me fueron diciendo, y no tengo ningún problema en decirlo. ¿Qué sucede? Que a nivel de gobierno tenés que apechugar que eso es un tema que no puedes evadir la responsabilidad. Un tema como el concreto último de este texto, que no es proyecto de ley, pero que es una propuesta, en mi opinión no recorrió toda la ruta. Es un borrador que llegó a la Asamblea Legislativa. Sí, claro, no, es que llega a todo mundo. Es más, a mí me tocó como proyecto de la Asamblea Legislativa. No existe como proyecto. Incluso en el artículo tuyo vos haces la referencia se presenta como un borrador, y se presenta de manera, se presenta a través de diputados del partido de gobierno que lo llevan. No se presenta. Pero además quiero agregar esto: el presidente en Consejo de Gobierno el 3 de marzo dijo que el borrador era precisamente lo que pretendía, era abrir un espacio para la discusión sobre la ética de los periodistas. Entonces, ahora viene varias semanas después a decir que no conocía el texto. Entonces, no, y es que en realidad, Fabricio, yo soy testigo de excepción por accidente.
porque yo no tengo nada que ver con la comisión o con la gerencia que tiene que ver con esos temas, es el compañero Javier Cambronero. Y cuando el viceministro del MISID plantea presentarle en el Parlamento, en la sala, no de la de expresidentes, sino la de eméritos, a mí Javier me dice que si yo lo puedo sustituir porque él no va a estar. Entonces yo soy la persona que me presento en una mesa ante diputados y periodistas y otros actores y digo, señores, yo vengo acá a presentar un borrador de consulta. ¿Que lo habías leído? Claro, ya en ese momento lo había leído, no, por supuesto. ¿Y con tu habilidad permitiste que ese borrador llegara? No, permitíme un instante. Entonces yo llego y digo, este es un borrador y debo advertir que llamémosle documento mártir, ahí está grabado. Documento mártir lo bauticé desde el inicio. ¿Y por qué dije eso? Porque ese documento como tal es un borrador en consulta que refleja una visión. Y yo quisiera decir que lo estoy presentando, difiero profundamente en el tema del tratamiento de la libertad de expresión. Bueno, pero eso se hizo. Pero es que ese difiero me suena a mí como a la reforma fiscal. Se presenta y también el presidente dice que difiere de algunos. Vamos a ver, hay cosas que se dan de manera tan natural como esta que parecen increíbles. Ahora, vamos a ver, ¿uno está conforme con que sea así? Yo no. Discúlpame, yo no, pero esa es otra pregunta que me tienes que hacer. Y estoy de acuerdo con Rolando. No solamente no estoy de acuerdo, sino que estoy consciente de que genera consecuencias, Rolando. Okay. Genera consecuencias. Hagamos a Rolando. Eso es. ¿Quiénes son, para usar alajueladas, los papaces o las mamaces de la criatura? ¿Han observado ustedes que en la polémica de los últimos 3 días, nadie es papá de la criatura? Nadie. Es huérfano. Y hoy le cortan la cabeza al viceministro para temperar el ambiente. Ningún viceministro en este país, en ninguna cartera, tiene condiciones de fuerza política para poner a navegar un barco de ese calado. Son funcionarios administrativos. Y digo más, y esto es un atrevimiento mío, ni la ministra de Ciencia y Tecnología. Este tema tiene otro fondo. Cuando la ministra comparezca, y lo digo públicamente, o como le haya ido en la comparecencia, la pregunta número 1 es, ¿quién elaboró esto? ¿Y quién autorizó que se pusiera a circular? Viceministro, esa no me la creo ni entrenando, porque es tan gravoso el tema. Que no tiene precedentes. Yo tengo otra perspectiva de eso, ¿sabes cuál es? Yo ando en otra perspectiva. A mí, lo que a mí me sorprende es que en el Estado costarricense y en el nivel de profesionalidad que debiera existir en el Estado y en un gobierno que conduzca al Estado, lo que a mí, digamos, lo que yo más he observado y más me inquieta es que efectivamente existe esa visión reflejada en el documento. Y la verdad es que existe, Rolando. La verdad es que quien lo haya hecho... ¿Quiere hacer eso? Y ojalá... No, espérate. Y ojalá podamos tener acceso a la verdad real. Lo sorprendente, y es que esto tiene que ver con democracia, no tiene que ver solo con el gobierno. Lo del error, impericia... Rolando, apechuguémoslo. Yo lo apechugo, soy el primero en decir, y no estoy de acuerdo con que eso suceda, pero el punto no es ese. El punto es que ese documento revela que una tecnocracia en este país, la que sea, puede ser conformada por un funcionario público, por 2 o por 23, pero ahí prevaleció una visión. Y esa visión hay que erradicarla de raíz, porque esa visión atenta contra la democracia, atenta contra la libertad de expresión, sí. Pero aquí el fenómeno más peligroso no es ese. Yo estoy contento de que eso haya salido, porque sale ahora en un tema tan sensible como la democracia. Pero ¿cuántos documentos salen del Banco Central diciendo que no se puede subsidiar al pequeño productor porque eso es una distorsión en el mercado? Lo que pasa es que como estamos hablando de categorías distintas, obviamente no vemos cómo puede afectar a la democracia una cosa y la otra. A mí me preocupa un tema, de verdad que yo quiero planteártelo antes de que permíteme decirte, yo sí te lo digo, ahí estamos ante una advertencia, por dicha, de que
Si no hubiese un sentido crítico de la oposición en personas como Rolando, Fabricio y otros compañeros diputados... Estás actuando como ministro de la presidencia. No, y yo mismo, en el momento que me toque hablar... En el momento que me toque hablarlo, yo voy a decirlo igual y voy a tener una coincidencia con los compañeros. Déjame decirte otra cosa. Comparecencias de ministros al Parlamento. Yo soy del criterio de que el ministro debe ir voluntariamente y más bien cuando lo llamen tiene que ir constantemente a dar cuentas. Me he puesto de pie a la par de ustedes. Pero y he llamado y he dicho, se necesita coherencia. Tengo un abejón aquí en la garganta. Pero el tema central es ese. Y tirártelo a vos, Fabricio. Y lo que nos está diciendo Víctor Hugo, a mí no me coincide en absoluto con los discursos del presidente en cuanto a que es un nuevo estilo. Vos sos tan novato, ¿cómo puede ser el PAC? El PAC habló de cambio y nos dice que esta es una nueva forma de hacer política. Vos sos joven, vos sos nuevo, te quedás con esta forma nueva. Solo dos escenarios, o la vieja. ¿Qué te parece? Es que estamos hablando de varias cosas que incluso ha mencionado Víctor. Él habla de la inexperiencia, pero a ver, tenemos 12 años de tener a un PAC muy crítico, muy incisivo con los gobiernos anteriores. Que no debería ser novato. Exacto. Entonces ahí no le compro el argumento de la novatada, aunque sí es cierto que no es lo mismo, como dijo el mismo Luis Guillermo, verla venir que bailar con ella, ¿cierto? Ya es diferente. Pero lo dijo en el gobierno. Sí, lo dijo en el gobierno. En campaña era lo mismo. Pero en campaña, acuérdese de una cosa, él habló del mejor equipo. Habló del mejor equipo. Con Spoiler salía Elsie Campbell y Otón y hoy no están. Y habló del gobierno del cambio, ¿verdad? Entonces, no puedo comprar ese argumento de novatada porque fueron 12 años adquiriendo la experiencia. A mí me pasó exactamente igual que a don Víctor. Los primeros días, calladito más bonito. Porque usted no sabe si va a decir algo que no tiene que decir, necesita aprender. Ya había leído un poquito del reglamento, pero necesita aprender de gente como don Rolando, como don Mario Redondo, de don Otón Solís, Otto Guevara, que son parte de los que ya habían sido diputados alguna vez. Pero, nosotros somos los novatos. Exacto, pero a ver, yo como le repito, hay varias cosas. Sumémosle también, por ejemplo, situaciones que se dan. Hoy hace 2 semanas, sale otro artículo mío en relación a precisamente estas expresiones de gente PAC. Los piruchos. Exactamente. Expresiones de gente PAC como el de la expresidenta del PAC, cuando, podríamos decirlo así, ella sí llama a una conspiración contra los medios de comunicación, y la señora Ardón, que de alguna manera irrespeta. Que con un pulso busca Semana Santa. ¿va? Exacto. Puntería, la mejor semana de los 50 y pico. A las autoridades católicas que representan nada más y nada menos que a cerca del 70% o más de la población de este país. Dando a entender, o por lo menos así lo interpreté yo y así lo expresé yo en ese artículo que salió, tal vez me equivoco si es un poquito más o menos de 2 semanas que salió este artículo, pero básicamente lo que yo interpreto es: esta gente no soporta que se les lleve la contraria, se enojan cuando se les lleva la contraria. El mismo presidente en algún momento, sobre el mismo tema de ley de radio y televisión, critica a uno de nuestros compañeros diputados que llamó la atención sobre este tema y dice que está viendo fantasmas. Entonces, todas estas cosas me parece que más allá de las buenas intenciones, porque le voy a decir algo más, una de las cosas que yo expreso es que me extraña que, siendo don Luis Guillermo un hombre de diplomacia, porque lo es, recordemos el episodio con don Daniel Ortega en la CELAC, donde don Luis Guillermo, hay que aplaudirle que manejó las cosas bien, tenga a su lado gente de tanta impericia a la hora de comunicarse. A ver, tan fácil que es comunicarse en una red social, porque usted puede sentarse a escribir lo que va a escribir y pensarlo 10 veces antes de tomar la decisión si va a escribir algo que puede ofender a alguien, o que puede crear polémica, o que puede insultar a alguien. Entonces, yo creo aquí que uno de los graves problemas, y lo insisto y lo insistiré, que ha sido hasta este momento el de la comunicación. Agreguémosle, don Melvin Jiménez, en el tema de la procuradora, llega directamente a decir que todo fue una novela montada por un medio de comunicación. Entonces, todas estas cosas, me parece a mí, Claudio y compañeros, me parece a mí que no se le pueden comprar a un partido que, aunque es la primera vez que gobierna, no es la primera vez que está en la escena política, que además durante 12 años, como le repito, 12 años me parece, antes de llegar a ser gobierno, fueron
los que ocuparon ese papel de oposición y de ese papel de crítica a los gobiernos y ese papel de aplaudir a los medios de comunicación que hicieron las denuncias de control político en el pasado. Entonces, yo realmente, Claudio, por lo menos desde mi perspectiva de novato, desde mi perspectiva también de comunicador, creo que la excusa, ya un año después, no cabe la excusa de que somos nuevos. Mucho esfuerzo como para desperdiciarlo en cosas tontas o hacer alguna mala inversión. Entonces me di cuenta de lo importante que era el hecho de ahorrar, de esa misma planeación económica. Entonces no solo la parte deportiva, sino también es un estilo de vida, ¿verdad? Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Recuerde que antes de construir o remodelar, debe solicitar la disponibilidad de agua y los derechos del nuevo servicio en las oficinas de AIA. De lo contrario, usted está incurriendo en una conexión ilegal y se expone a multas y sanciones económicas y de cárcel. Usted no debe pagar a ningún funcionario público o personas ajenas a la institución. Denuncie estas situaciones de forma confidencial a la línea 229-60762. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. El agua es vida, cuidémosla. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Una actitud responsable al conducir da más seguridad y ahorra combustible. Conducir eficientemente es un acto de conciencia. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. Ahora, el gallo viejo con el ala mata. Rolando. ¿Se está refiriendo a mí o a Rolando? Rolando. Ah, bueno. Con los viejos puede ser a los dos, pero gallo viejo. Políticamente hablando. El tema. ¿Puede un gobierno gobernar a punta de disculpas? El presidente tiene yo no me imagino a ningún presidente que permita que se le graben sucesiones particulares, la hora y resto, que después su amigo, el Frente Amplio, saque la hora y resto en las redes y se vea la falta al honor del presidente Arias que comete el presidente Solís, el señor Barrenechea en Banco de Costa Rica, insultándolos a ustedes, la señora Ardón insultando a la iglesia. Todo el mundo pide perdón, todo el mundo ofrece disculpas en esto. ¿Se puede gobernar pidiendo disculpas cada vez que se comete un error? Cuando yo oigo eso siempre pienso en mi esposa.
O siempre pedís perdón. Es que las veces que he tenido que pedir perdón, primero eso requiere un proceso muy largo. ¿Te das cuenta de lo que es tener escuela? Y segundo, Eso yo me maravillo todos los días. me dice, aprendiendo. mira, ¿y de qué me sirve que yo tenga razón? Bueno, en este caso es lo mismo. Ya la curva de aprendizaje ya no da. Y cuando se dice, vamos a gobernar, podemos gobernar, tenemos equipo, hay que demostrarlo. Bueno, lo reforzaron con la Unidad Social Cristiana, con gente experimentada. Y me parece que o han ocultado a alguna de esa gente, o bien otros no han dado la talla. De manera que los refuerzos tampoco dieron el rendimiento. Y mientras ustedes hablaban de esos tiempos de aprendizaje y de experticia, pensaba en el fútbol. Se dice que los primeros 15 minutos son determinantes para conocer al contendor, pero los 15 minutos son la sexta parte de todo el partido. Bueno, este gobierno ya se comió el 25%. Eso lo dicen los manubros, los presidentes tenemos a priori al final. Sí, es cierto, lo que quiere decir que Y en los primeros 15 minutos que no le hablan gastan los como heredianos, el ¿verdad? 95% en la curva de aprendizaje, son muy parecidos al gobierno del PAC en esas cosas. Pero entonces, lo que observamos, yo le pregunto a la diputada Ligia Fallas, antes de hacer una intervención al plenario, Ligia, el presidente autorizó que lo grabaran. Él debió saberlo. Ligia, el presidente autorizó que lo grabaran. Bueno, Rolando, es que yo no contesto en el plenario esas cosas, no, estamos hablando nosotros. Es que todo el mundo sabe que nosotros llevamos una laptop y grabamos todo. Digo, pero todo el mundo no es el presidente. Es que nos llegaron a hablar porque estábamos subiendo tweets de la conversación y seguimos haciéndolo. Cuando se da un acto de esos en el principal socio político, aunque al Frente Amplio eso le irrite, le ortigue muchísimo, semejante irrespeto a la investidura del presidente, se crea una crisis gratuita con implicaciones carísimas, porque el presidente de la República tiene que disculparse con el expresidente Oscar Arias. Lo que nos muestra es una distonía, una falta de conducción. Y con lo que voy a decir, yo quisiera ser explícito. Yo tengo un enfrentamiento casi permanente con Henry Mora, el presidente de la Asamblea Legislativa, no el ser humano. Sus atropellos, sus errores, sus yerros son carísimos, políticamente hablando. En el momento en que nos pega una garroteada de 1.300.000 votos, ¿qué le queda a un buen liberacionista? ¿Ayudarle al gobierno? Bueno, aquí estoy un año después esperando, porque cuando llegamos a acuerdos los incumplieron. No, pero en estos días pasados el presidente Figueres le ofreció prácticamente los votos de liberación Eso es absolutamente congruente con la responsabilidad liberacionista y la visión de estadista. Es posible que se dé. Es posible que se dé. En la Asamblea Legislativa los tiempos vencen cada 1 de mayo después de que se vote. La posición de Rolando González, que habla por sí, no por la fracción, es que Liberación Nacional debe votar por liberacionistas exclusivamente y que ningún arreglo justifica que cogobernemos en la Asamblea Legislativa en este segundo año, así como el primer año. Pero eso es diferente a lo que planteó el expresidente Figueres. No, lo que planteó el presidente Figueres es lo mismo. No, pero no es una contradicción, es que es un partido también heterogéneo, con distintas opiniones, criterios, pero no está en gobierno ahorita. Lo que el presidente dice, no está en gobierno lo que el ahorita. presidente Figueres dice, es conveniente que el partido que gobierna dirija la Asamblea Legislativa. ¿Qué hay de malo en eso? Exacto. Es lo natural. Yo coincido en 1. eso. 2, nunca dijo que Liberación iba a votar por el PAC. Y el presidente Figueres puede ser un buen consejero para Luis Guillermo, porque tuvo un año terrible cuando su primer gobierno Sí, pero fue. no, pero ahí lo relevante no es eso, lo relevante es Era lo que está darle diciendo, comunicación lo que está diciendo Rolando en términos, primero yo reconozco, es una posición responsable, estadista, pero es una posición que puede encontrar contradicciones, pero a la vuelta de la esquina en su propio partido y en la misma fracción, y si no que le pregunten a Johnny cuando conversó con el presidente de la República en torno al presupuesto, y dijo unas cosas y luego llegó a la fracción y Juan Luis salió diciendo otras. Y a mí me parece... espacios, el 1 de mayo No, para, a mí me para parece... seguir presidiendo. Pero con relación al fenómeno de la contradicción, me parece lo más normal. Lo que pasa es que tiene una connotación distinta cuando se es gobierno. Lo acepto. Y además hay una particularidad en esta fracción de Liberación que la hace distinta a todas las de la historia.
Esta fracción no tiene ninguna hegemonía externa. ¿Es así? Nadie. Pero no lo andará buscando el presidente Figueres. Podría ser, igual que lo puede hacer el presidente Arias o la presidenta Chinchilla, pero nadie la tiene. Es una fracción que tiene una gran capacidad de resolución interna. Eso la hace diferente. Entonces, por eso somos capaces de coincidir o discrepar. ¿Desde hace cuánto no tiene esa dirección? Esta fracción, Sí. desde que asumimos. Sí. ¿Y Esta don Johnny, fracción- qué pasó con don Johnny? Johnny es un buen compañero, un Sí, buen pero- amigo. pero no el que estuvo ahí queremos él y respetamos. gestionándolo con usted, no había liderazgo. Usted se lo puede preguntar. No, pero te lo pregunto a vos. No ha sido un tema de liderazgo, ha sido un tema de acompañamiento. Las decisiones de la fracción las ha tomado la fracción, todas. Eso nos ha permitido mantener una cohesión. Los señores del gobierno han toqueteado el piano para ver si nos separan en algunas votaciones. No ha habido manera. A pesar de que tenemos diferencias internas, porque es un colectivo. En el caso de Fabricio tiene unanimidad absoluta, el 100% de la fracción vota en un solo sentido. Entonces, volviendo al tema de la gobernabilidad y la comunicación, el gobierno debe de tener el mea culpa y empezar a gobernar. Y para gobernar hay que dialogar, hay que dar el paso al frente y no esperar al otro lado del puente. ¿Cuándo empiezan a gobernar? Yo creo que estamos gobernando y lo estamos haciendo con una altísima dosis de responsabilidad. Este gobierno creo que tiene ciertas características. En primer lugar, no se le puede ubicar absolutamente con ningún grupo económico de interés, ¿verdad? Los gobiernos anteriores sí han tenido manifestaciones muy claras y expresas, y oigo lo que estoy diciendo, legítimas, sanas, correctas, lo que sea, pero eran expresiones claras de poder económico. Este gobierno no. O sea, tanto en el Gobierno de Liberación Nacional como en la Unidad, eran más expresiones de intereses económicos a través de la política. Este gobierno es una expresión política en donde, decime, ¿a qué sector económico de poder responde en concreto? Cuidado, ¿Qué le hacen decisión? esa pregunta al Frente Amplio. Bueno, discúlpame, pero estamos hablando del gobierno, ¿verdad? Entonces, lo vinculás con la academia, lo vinculás con efectivamente con... Tiene mucha técnica y poco método. No importa, ese no es el tema de fondo. Irse por ahí es agarrar el rábano por las hojas. No, el punto central Eso lo es que... dijo No, Guillermo como para vamos a tratar de el punto suavizar central la que estoy discusión. manifestando es que efectivamente este gobierno tiene ciertas particularidades estructurales. Una de las que acabo de mencionar es el no vínculo con intereses económicos de ninguna naturaleza y por lo tanto una enorme libertad de actuación. Eso es en primer lugar. Puede ser bueno, En puede ser segundo malo. lugar, Depende de lo que veas. yo reconociendo efectivamente que es un gobierno de un partido que levantó la bandera de la ética y que yo soy el primero en criticar la ética elástica que se impregnó en el PAC, que es una ética impulsada por el fundador, y digo, él cree así, él cree que es lo correcto, está bien, pero es una ética que realmente en la práctica no funciona. O sea, no funciona. Entonces, Pero ¿cómo es eso de una ética elástica impulsada por Otón Solís? Totalmente elástica, se acomoda. Incluso hay una declaración en el periódico y en Canal 7, en las elecciones, en el caso de una controversia conmigo, que dice, es que lo que yo dije fue en privado, en público digo otra cosa. Bueno, pero estaba hablando de lo mismo. Entonces, cuando hablas de una cosa, la hablas en privado y en ¿Cómo es el público. 1 de mayo? Permitidme terminar nada más esta argumentación. Segundo, creo que el tema, digamos, del reclamo país es la honradez y la no corrupción. Se está haciendo un esfuerzo y yo desde aquí digo, probablemente, muy difícil salir sin una mancha, ¿verdad? Probablemente lo habrá en el camino, pero la gente que está gobernando es gente que efectivamente está mostrando al día de hoy una gran capacidad, digamos, de mostrar honradez y no vínculo con la corrupción, que eso es fundamental en este momento. Y tercero, te digo lo siguiente, el tema de si estamos gobernando o no, claro que estamos gobernando y están habiendo resultados. Ahora, ¿qué pasa? Hay ciertos verbos que caracterizan un gobierno. Y lo que yo sí te puedo decir a partir del 1 de mayo, para hablar de una calendarización con la que podemos jugar, el verbo central del gobierno de Guillermo Solís a partir del 1 de mayo es hacer. He cogido tarde. Ocupa un Bueno, punto de inflexión. esa es tu valoración, pero Mauricio, 3 años de hacer. Las grandes transformaciones se hacen en el arranque. Como le repito, En un aquí criterio el grave convencional problema de análisis. y el gran problema es que precisamente a don Luis Guillermo el tema de la prensa creo que le fue muy favorable a la hora de las elecciones, porque todas las denuncias de años anteriores, todas las denuncias de
de los expresidentes, de diferentes actos de corrupción, diferentes irregularidades, al final terminan favoreciéndole y dándole esos 1.300.000 votos, que todos sabemos que no son 1.300.000 votos del PAC. Todos sabemos que son 1.300.000 votos de protesta. El PAC de tamaño de 13 diputados. Y pidiendo un cambio que estaba prometiendo el PAC. Ahora, le respondo a una pregunta que quedó en el aire, que fue si hay comunicación del Ministerio de la Presidencia con nosotros. No la hay. No la hay. En el caso particular mío, que soy un diputado de una fracción unipersonal, no hay comunicación, especialmente la hubo al inicio y la hubo especialmente cuando estuvo don Daniel Soleil. Después de la salida de don Daniel Soleil no la ha habido prácticamente en absoluto, más que un par de conversaciones de temas, podríamos decir que intrascendentes, una nota que yo le envío a don Melvin pidiéndole la convocatoria y su respuesta negando la convocatoria de algunos proyectos de nuestro interés. Y ahora, pues con el nombramiento hace algunas semanas de don Luis Paulino Mora, una llamada que pues se hizo con el fin de reunirnos. Estamos en la disposición también de reunirnos y de ser una oposición responsable, porque hemos sido oposición. Yo entendí que como diputado de oposición no puedo ser un diputado que solamente critique, que solamente señale los yerros, sino que también está dispuesto a colaborar cuando hay que colaborar. Pero, bueno, hablando de 1 de mayo, yo he vivido esa experiencia en solamente una ocasión. Creo que el PAC ha tenido una oportunidad en este primer año, a través de don Henry Mora, de dirigir la Asamblea Legislativa precisamente para demostrar que la ética del PAC y que la manera de ser del PAC iba a ser algo diferente y que iba a generar cosas diferentes desde la Asamblea Legislativa. Y lo que hemos visto más bien es un estancamiento y más bien portillos abiertos para que precisamente prensa, sala constitucional, de alguna manera desnuden la poca pericia a la hora de tomar algunas decisiones. En mi caso particular, y conociendo un poquito la historia, yo no veo tan negativo que el directorio sea un directorio de oposición. Ya se dio, en el gobierno pasado ya se dio, precisamente orquestado por diputados del PAC de la legislatura pasada, y a mi criterio más bien generaría de alguna manera un equilibrio que en este momento no existe, y de pronto provocaría una disposición de la oposición a avanzar un poquito más rápido en algunas cosas trascendentales también, ¿verdad? Se nos fue el tiempo. A los tres agradecerle la presencia en el programa en Noche Sin Tregua, a usted por su atención. Yo lo cerraría diciendo algo. En ocasiones no tengo en el programa defensores del gobierno porque no quieren venir. A vos te agradezco, siempre que te he invitado estás dispuesto a hacerlo, y creo que el presidente Solís, que no te quería como diputado en algún momento, hoy por hoy lloraría si le hiciera falta. Muchas gracias a todos ustedes, un abrazo a la distancia. Mañana se repite este programa a las 6 de la mañana y 2 de la tarde por si lo quieren recomendar, el miércoles en YouTube. Un abrazo, gracias por ver Política con P mayúscula.